Ahora vamos a continuar con la resolución del problema 226A, que básicamente va a consistir en encontrar la respuesta a estas tres preguntas, donde se nos hace o se nos pide la concentración de la interfaz en la base, la resistencia que domina la transferencia de masa y este coeficiente en unidades de relación masa de la fase líquida. Bueno, para eso el planteamiento ya lo tomamos de los videos pasados. Vamos a seguir con los mismos datos y básicamente lo que necesitamos de la resolución anterior son los datos del balance, los resultados del balance de masa. Que en este caso, para resolver esas tres preguntas, lo que necesitamos son las concentraciones de operación, todas de la fase líquida y de la fase gas. De esas tres preguntas que necesitamos contestar, no necesariamente las necesitamos resolver en orden. Entonces, primero vamos a empezar con la resolución de la pregunta número 3. ¿Se acuerdan cómo lo teníamos que hacer? Para el cálculo de cualquier coeficiente, el primer paso que necesitamos tomar es encontrar la velocidad de transferencia de masa. Con esa velocidad de transferencia de masa ya es muy sencillo que nosotros podamos calcular el valor de cualquier coeficiente en las unidades de concentración que se nos pida. Ahora, la cuestión es que para encontrar esa velocidad de transferencia de masa NA.A, la forma más sencilla es a través de un coeficiente global y las concentraciones de equilibrio. La cuestión con este problema es que nosotros no tenemos un coeficiente global como dato de partida. Tenemos dos coeficientes individuales. Entonces, como primera etapa de la resolución de esta cuestión es encontrar un coeficiente global a partir de dos coeficientes individuales. Primero tenemos que observar cuáles son las concentraciones que tienen estos dos coeficientes individuales, que como lo habíamos visto desde el planteamiento, son unidades de densidad molar parcial para la fase líquida y la fase gaseosa. La primera pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿esos dos coeficientes son compatibles con las unidades de la pendiente? ¿Por qué? Porque la forma más sencilla de encontrar el coeficiente global es utilizando la ecuación de la resistencia total. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la resistencia total. Como se darán cuenta, todavía no estoy estableciendo varios puntos importantes. Ahorita vamos a irlo viendo por partes. Para empezar, dado que todas las preguntas me las hacen en la base, yo voy a empezar con el cálculo del coeficiente global en la base. Ahora, esta ecuación que yo tengo aquí, como podemos observar, es en unidades de la fase gaseosa. ¿Por qué podemos identificarlo rápidamente? Por la posición de la pendiente. Esta pendiente, si se dan cuenta, es la que me están dando como dato de partida, que es en unidades de fracción molar. Entonces, al utilizar esta pendiente en estas unidades, en automático quedan definidos las unidades de los coeficientes involucrados en esta ecuación, que básicamente serían todo en fracciones molares. Ahora, aquí tenemos una cuestión. Yo no tengo estos coeficientes individuales en estas unidades, los tengo, como recuerdan, en densidad molar parcial. Entonces, el primer problema que tengo que resolver, la primera cuestión que tenemos que resolver es transformar estos coeficientes que me están dando de partida en densidad molar parcial a fracciones. En algunas ocasiones les dije más de una vez que la forma más sencilla de transformar entre coeficientes es calculando NA, la velocidad de transferencia volumétrica. Sin embargo, existen algunos coeficientes específicos que se pueden transformar directamente sin la necesidad del cálculo de NA, que básicamente en este ejercicio esa es la cuestión. Nosotros tenemos que transformar de KL minúscula a KX minúscula y de KC minúscula a KY minúscula.
Entonces, procedamos primero con eso. Antes de continuar con este cálculo que le estoy poniendo aquí, me falta especificar que todo esto lo voy a hacer para la base, como lo habíamos establecido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo se tiene que calcular la velocidad de transferencia de masa a partir de este coeficiente individual, que básicamente derivado de que es un coeficiente individual, yo tengo que utilizar concentraciones en la interfase. Y entonces todo esto va a ser en la base. Tengo que recordar cuál de estas dos concentraciones XA que acabo de escribir corresponde a la interfase. Como es una operación de absorción, la concentración de la interfase tiene que ser menor para que el sentido de la transferencia sea el correcto y el que corresponde a una operación de absorción. Ahora, como segundo paso, yo establezco ahora otra vez la misma velocidad de transferencia, pero calculado a partir de el coeficiente que yo tengo como dato, que es densidades molares parciales. Ok, a partir de aquí lo que tengo que saber es cómo hacer conversión de unidades de concentración. Y para eso yo tengo que saber lo siguiente, que la densidad molar parcial en 1 la puedo calcular a partir de la fracción molar multiplicado por la densidad molar total, todo en la base. De la misma forma, la ecuación de la interfase, la concentración de la interfase correspondiente es XAI 1 por CTL, todo en la base. Y bueno, aquí nos queda saber ahora cómo calcular esta densidad molar. Yo sé que esa densidad molar total en la base va a ser igual a la densidad másica del líquido dividido entre el peso molecular del líquido en 1. Antes de utilizar esta última ecuación, vamos a sustituir estas dos ecuaciones en esta ecuación. ¿Por qué? Al hacer esa sustitución, nosotros vamos a observar cómo se va simplificando nuestro problema. Entonces, NA.A1 es igual a K minúscula L A1. Vamos a factorizar este CTL en 1. ¿Y qué nos va a quedar? Una diferencia de concentraciones en la interfase, todo en la base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a igualar esta ecuación con esta ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a verlo. KLA1 ¿Qué podemos observar de esta ecuación que estamos planteando? Que este término y este término los podemos eliminar dado que son iguales. ¿Y qué nos va a quedar? Que K minúscula L1 por CTL en 1 es igual a KX por A1. ¿Qué podemos observar de esta última ecuación? Que nosotros no necesitamos las concentraciones de la interfase para realizar la transformación entre este coeficiente y este coeficiente. Y este valor lo podemos calcular fácilmente utilizando esta ecuación. Vamos a ver cómo quedan los resultados. Después de deducir la ecuación, ahora lo que resta es hacer los cálculos. Aquí ya me adelanté para no hacerlo tan tedioso o largo, obteniéndose los siguientes resultados. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso molecular de L1 con un resultado de 18.176.
Luego este peso molecular lo vamos a usar para calcular la densidad molar total, dividiendo la densidad del líquido, 61.81, entre 18.76, obteniéndose este valor de 3.4006. Las unidades, libras mol de L1 por metro cúbico. Ok, después de obtener esta densidad molar total, lo que resta es sustituirlo en la ecuación que ya habíamos deducido, obteniéndose un valor de 47.506. Ahora recuerden las unidades. Para que ustedes les queden estas unidades de libra mol de A hora pie cúbico delta X de A en la interfase, deben de recordar que esas horas a la menos 1 que escribimos antes son equivalentes a estas unidades. Vamos a escribirlo por aquí para que no se les olvide, que es igual a 13.97 libras mol de A hora pie cúbico delta de libra mol de A pie cúbico. Y este es equivalente a horas a la menos 1. Ahora, también lo que deben de recordar, este valor que nos están dando en el problema es promedio. ¿Qué pasa? Yo estoy trabajando todo en la base. ¿Se acuerdan que habíamos establecido que las ecuaciones de velocidad siempre deben de ser locales, siempre deben de ser en un solo punto, que en este caso nosotros estamos especificando que son en la base? Pero ¿qué pasa cuando yo no conozco el valor de un coeficiente en un punto? Pero sí conozco el promedio. Yo puedo utilizar el valor del coeficiente promedio en lugar del coeficiente local. No se les olvide eso. Entonces, con esto nosotros ya obtuvimos este Kx. Ahora, lo que nos hace falta es calcular este Ky, que se puede obtener a través de un procedimiento similar al que estamos planteando en un principio. Entonces, el siguiente paso va a ser el cálculo de este coeficiente individual Ky.A en la base. Ahora vamos a seguir con el cálculo de Ky minúscula. De una manera similar a lo que hemos hecho previamente con este coeficiente, para el cálculo de Ky individual, empezamos con plantear primero esta ecuación de velocidad en función del coeficiente que yo estoy buscando por su respectiva diferencia de concentraciones respecto a la interfase. Como segundo paso, planteamos la ecuación de velocidad en función de Kc, que es el tipo de coeficiente que yo tengo como dato original, multiplicado por la diferencia de concentraciones correspondiente. Ahora yo tengo que saber cómo relacionar esta concentración Kca G con Ya. Para eso nosotros debemos de saber cómo calcular esta concentración en densidad molar parcial, que básicamente es multiplicando la fracción por la densidad molar total. Esto para la de operación y de una manera similar para la concentración de la interfase. Ahora, sustituyendo estas dos ecuaciones en esta ecuación de velocidad y factorizando, llegamos a esta expresión, que básicamente es la que me va a servir para calcular este coeficiente individual. Lo que observamos en este paso es la igualación de esta ecuación y de esta ecuación. Nosotros podemos observar al hacer esta igualación que esta diferencia de concentraciones y esta las podemos eliminar de tal forma que nosotros llegamos a esta expresión, donde podemos calcular el coeficiente individual en fracción mol multiplicando Kc individual.A por Ctg. Ahora vamos a proseguir con los cálculos. Ahora lo que resta hacer es calcular Ctg. Entonces recordemos que la densidad molar total de la fase gaseosa se calcula con esta fórmula, dividiendo la presión total entre RT.
Ahora recuerden que en este problema estamos resolviendo en el sistema inglés, entonces la temperatura la necesitamos en grados Rankine y el valor respectivo de R. Entonces, realizando la operación obtenemos el valor de CTG y ahora recordando la ecuación que ya habíamos deducido previamente, lo único que nos resta hacer es sustituir los valores para obtener de esa forma el valor de calle. Ok. Ahora ya tenemos el valor de los dos coeficientes que habíamos planteado al principio de este inciso. Ahora solo nos falta calcular un coeficiente global utilizando estos dos coeficientes individuales. Retomando el cálculo de calle, como habíamos expresado a partir de la resistencia total en unidades de concentración de la fase gas, nosotros podemos despejar este coeficiente global en estas unidades de concentración, en fracción mol de la fase gas. No sé si recuerden una ecuación de este tipo de forma similar en transferencia de calor. Se acuerdan que esta era una forma de calcular el coeficiente global, la inversa de la suma de las dos resistencias involucradas en la transferencia. Transferencia de masa es algo similar para obtener un coeficiente global. Ahora, dado que ya expresamos esta ecuación en unidades consistentes con la pendiente que yo tengo de dato original, lo único que resta es proceder a hacer la sustitución a la operación para obtener el valor del coeficiente global que yo estoy buscando. Con este coeficiente global, entonces ya es muy sencillo que nosotros calculemos el valor de la velocidad de transferencia volumétrica. Entonces aquí tenemos todo el cálculo correspondiente. Este ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Básicamente lo que tenemos que hacer para el cálculo de la velocidad de transferencia volumétrica es plantearlo en función del coeficiente global que acabamos de calcular. ¿Por qué buscamos mejor calcular esta velocidad con un coeficiente global? Porque esta diferencia de concentraciones es respecto al equilibrio. Y estas concentraciones de equilibrio es muy fácil calcularlas con la ecuación que tenemos inicialmente. Básicamente lo único que tenemos que hacer para encontrar esta y1 del equilibrio es sustituir el valor de xa1 de operación y multiplicarlo por el valor dependiente de acuerdo a esta ecuación. Entonces con esto obtenemos el valor de la concentración de equilibrio y lo que resta es sustituir en la ecuación correspondiente para obtener el valor de la velocidad de transferencia de masa volumétrica. Una vez realizada la determinación de la velocidad de transferencia volumétrica, si recuerdan es relativamente sencillo realizar el cálculo de básicamente cualquier coeficiente que nosotros deseemos. En este caso necesitamos calcular un coeficiente global en unidades de concentración de relación masa. Entonces, si recordamos, para eso lo que tenemos que hacer es dividir la velocidad de transferencia volumétrica entre una diferencia de concentraciones, que en este caso son relación masa en la base todo, porque estamos haciendo el cálculo del coeficiente en la base, y la diferencia tiene que ser con respecto al equilibrio. Entonces, para realizar este cálculo, ya lo único que nos resta por hacer es determinar estas unidades de concentración a partir de los datos de operación de la fase líquida y los datos de equilibrio igual de la fase líquida. Lo que resta entonces es seguir con los cálculos de las unidades de concentración. De este lado ya avancé con esos cálculos y básicamente aquí lo que tenemos es la conversión de la relación mol a la relación masa utilizando la relación de pesos moleculares, que en este caso es el peso molecular de A entre el peso molecular de LS. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues básicamente, si ustedes ven aquí las unidades de esto, tenemos libras mol de A. ¿Cómo lo transformo a libras masa de A? Pues multiplicando por el peso molecular.
De manera similar, en la parte inferior las unidades son libras mol de LS. Lo multiplico por su peso molecular y entonces nos quedan aquí las unidades correspondientes a la relación masa. Para la concentración de equilibrio, bueno, no tenemos todavía las concentraciones de equilibrio de X a 1 asterisco, entonces realizamos el cálculo con la ecuación de equilibrio y finalmente hacemos la transformación de manera similar hasta obtener esta relación masa en equilibrio. ¿Qué nos resta por hacer? Pues básicamente solo es hacer la sustitución de los valores de los que ya habíamos calculado la velocidad de transferencia volumétrica entre la diferencia de concentraciones, obteniéndose finalmente el valor del coeficiente en la base que estoy buscando. Para ustedes como ejercicio se les va a quedar calcular el valor de ese mismo coeficiente, pero en el domo. Y bueno, ya que tenemos esos dos coeficientes, también se les queda para que practiquen el cálculo del coeficiente promedio en las mismas unidades. Una de las preguntas que también nos hicieron fue el cálculo de la resistencia que domina la transferencia de masa, que básicamente es el cálculo de RG con respecto a la total o RL con respecto a la total. ¿Se acuerdan que ya habíamos planteado esta ecuación? Pues básicamente con esta ecuación y los valores de coeficientes que ya habíamos calculado, podemos fácilmente obtener estas resistencias, estos porcentajes de resistencia que me están preguntando aquí. Entonces, recordemos que todos estos términos que nos representan, esto era RT, esto era RG más RL. ¿Cuál de los dos voy a escoger calcular? Pues lo más sencillo, de acuerdo a los datos que tengo acá arriba, ¿se acuerdan de esto? Pues básicamente es indistinto porque yo ya tengo los valores de todos los coeficientes individuales en las unidades respectivas y la pendiente. Entonces yo fácilmente puedo escoger cualquier término. Entonces vamos a hacerlo con la resistencia de la fase gaseosa. Vamos a calcular entonces RG sobre RT. Viendo nuestra ecuación de acá arriba, ¿qué término representa a RG? El inverso de este coeficiente. Entonces vamos a escribirlo. 1 sobre el coeficiente individual. La resistencia total está representado por todo este término, por este inverso. 1 sobre el coeficiente global. Entonces, haciendo esta operación, si recordamos el valor del coeficiente global en fracciones era 12.403 y el del individual tenía un valor de 17.211. Entonces, haciendo esta operación, vamos a hacerlo rápidamente. 1 entre 17.21 entre 1. Esto nos da un valor de 0.72. Nosotros ya no necesitamos hacer más cálculos. Aquí se observa claramente que la resistencia de la fase gaseosa es la que domina la transferencia. Entonces hay que escribirlo porque esto es lo que nos están preguntando, no el valor de la relación. Nos están preguntando qué resistencia es la que domina la transferencia de masa. Ok, entonces continuemos. Entonces lo último que nos falta por hacer es el cálculo de las concentraciones de la interfase en fracción mol.
Para resolver esta pregunta, aquí podemos observar cuál fue el planteamiento, que básicamente consiste en escribir la ecuación de velocidad de transferencia volumétrica en función de coeficientes individuales. Yo aquí en este caso estoy escogiendo este coeficiente, es uno de los que ya calculamos, ya tenemos su valor y lo podemos utilizar sin ningún problema en esta ecuación. ¿Qué hacemos? Despejamos la concentración de la interfase que yo estoy buscando, que en este caso es la de la fase líquida en fracción mol, y obtenemos esta expresión para su cálculo. Realizamos la sustitución de los valores, todos de los que ya había calculado, y llegamos a este valor de 7.1386 por 10 a la menos 3. Ahora, para el cálculo de la fracción en la fase gas es muy sencillo. ¿Se acuerdan que una de tantas suposiciones que vimos es que las concentraciones de la interfase se encuentran en equilibrio? Entonces, nosotros podemos utilizar la ecuación del equilibrio escrita de esta forma para calcular la concentración de la fase gas. Entonces, lo único que nos resta por hacer es hacer la sustitución correspondiente para calcular su valor, que en este caso, dado que el valor de la pendiente es muy cercano a 1, nos queda un valor de 7 también, .6383 por 10 a la menos 3. Entonces, de esta forma, nosotros estamos terminando este problema de transferencia de masa.